me visitan. Me acompaña mi esposo, como ya lo anunciaron, me acompaña mi hermana, mi sobrina, mi cuñado, que son los que están sentados en la siguiente fila. También me acompañan unas amiguitas que conocí por Facebook. El nombre de una de ellas no lo voy a mencionar por efectos del video que estamos grabando, pero la saludo con mucho cariño. Yo sé que este es un día de contraste para ti. Y me proyecto en ti. Porque cuando se sale de Egipto, a veces uno sale huyendo y se trae arrastrando las cadenas porque no te da tiempo a quitártelas del cuello ni a quitártelas de las manos. Y yo soy un poco llorona y me van a tener que perdonar. Pero es que lo que Dios está haciendo es demasiado grande, es demasiado excelso, es demasiado increíble, es demasiado divino. Y esta joven que está aquí nunca había visitado otra iglesia. Y hoy es su primer día. Mi nombre es Irisneli Oquendo Santos. Fui pastora de la congregación Mita. Ahí estuve por 26 largos años de mi vida, al igual que mi familia, exceptuando mi esposo y mi cuñado. Pero Jesucristo me libertó. Amén. Y si nada más este día pudiera decir, creo que acabo de decir lo más importante. Y quiero, antes de continuar, dar lectura en la palabra. En el libro de Jeremías, capítulo 5, versículos 30 y 31. Y luego daré lectura en el capítulo 6, al versículo 16 y 17. Y doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Damos gracias al Señor por la palabra de Él. Mis hermanos, como les decía, esta es una mañana de contraste. Porque en el lugar donde nosotros estuvimos y fuimos educadas desde nuestra niñez, yo tenía 10 años de edad cuando comencé en la congregación Mita. Pero prácticamente le diría que fui criada allí de toda la vida, porque mi mamá a su vez desde su niñez estuvo en la congregación Mita, y sus abuelos, y su mamá también, unos con mayor o menor fidelidad, pero esa era la única fe que conocían. Yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado mi testimonio en YouTube, así que algunos datos los incluiré hoy nuevamente para beneficio de los que no lo hayan escuchado y otros adicionales. Mis hermanos, y esa fue la fe que nosotros conocimos. Lamentablemente, en esa educación que recibimos en aquel lugar, y ahora entenderán por qué digo que hoy es una mañana de contraste, porque en aquel lugar se nos enseñó una fe que era por vista. Se nos enseñó que la santidad se medía por lo que se veía en el exterior. Se nos enseñó que
Mita es una secta destructiva. Porque te despersonaliza. Cuando tú estás en un lugar donde te comienzan a quitar tus características como individuo, como persona, ya no el mejoramiento de tus valores, sino que te aprisionan y cambian tu mentalidad y te hacen un lavado mental. Mis hermanos, mi esposo y yo cuando hablamos siempre lo comparamos con un régimen militar, donde todo el mundo tiene que vestir igual, donde todo el mundo tiene que pensar igual, donde todos los hombres visten, peinan igual. ¿Pero igual a quién? Igual a otro. Y se tiene un régimen para todos. Y todo el mundo va a la iglesia y se tiene que comportar de la misma manera. Así que cuando por primera vez yo entré a otra iglesia fuera de la congregación Mita, fue para mí un choque demasiado grande. Por eso para mí era tan importante la presencia de la joven aquí y poder estar junto a ella en este momento. Porque es como si fuese un cambio de país. Es un cambio de cultura prácticamente, pero no de una cultura física, sino de una cultura aparentemente espiritual. Y nosotros cuando entramos a aquel lugar, aquella otra iglesia, fuera de la congregación Mita, entramos atemorizados. Porque en la congregación Mita, como en toda secta destructiva, la gente son controladas a través del miedo. Y a través de las profecías que, como decía Jeremías, profetas que se levantan hablando mentiras. Pero nosotros no sabíamos que eran mentiras, porque muchas de las sectas, o la mayoría de las sectas, todas se dicen ser cristianas. Y tristemente, hay muchas, no con el nombre de Mita, sino que con el nombre de Cristo, se han convertido en sectas. Y hoy vemos muchos pueblos cautivos en esos lugares, creyendo que le están sirviendo a Jesucristo y no se dan cuenta que esa persona que tienen de frente se ha disfrazado, porque esa es la obra de Satanás hoy día. Se ha disfrazado con vestimentas de ángel para engañar las almas y llevarlas a condenación. Por lo tanto, necesitaba un nombre que sirviera de imán para las almas. Necesitaba un camuflaje especial. Y qué mejor que el nombre de Jesucristo. Santo. Gloria a Dios. Por eso es importante, y me sentí tan contenta cuando el copastor me dijo que habían llevado a cabo un estudio sobre las sectas, porque es menester que esto se esté hablando en las iglesias a tiempo y fuera de tiempo, porque mis hermanos, a veces uno está en un lugar y cuando uno mira la acera del frente, el pasto se ve más verde. Porque el plan del enemigo también lo hace muy bonito y muy atractivo. Y a lo mejor usted se mueve a ese lugar y usted no sabe que eso que se ve tan bonito, tan perfecto, tan organizado, tan próspero y tan chévere, ¿verdad? Usando palabras de jóvenes. ¿No sabe usted que probablemente, aunque allí se invoque el nombre de Jesucristo, aunque allí se utilice la palabra, aunque usted vea textos de la Biblia puestos en las paredes, no es la casa de Dios, sino que es una secta destructiva? Aleluya, gloria. Aleluya, gloria a Dios. Y el Espíritu de Dios nos está invitando y nos está diciendo: paraos en los caminos. Pregunten por las sendas antiguas. Pero no es para que se queden caminando por sendas. Pregunten cuál es el buen camino y andad por él. Aleluya, gloria a Dios. Tú y yo sabemos cuál es ese camino.
Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Pero eso que yo les estoy diciendo ahora, yo no lo sabía. Porque en mi casa, y mi hermana está aquí presente, que sabe que nunca tuvimos en nuestras manos una Biblia. Padre, es responsabilidad de cada uno de ustedes. Es bonito que los hijos tengan sus jueguitos y sus cosas, porque son niños. Pero también es lindo agarrar a sus hijos y sentarlo y decirle: papito, ven acá, mira, este libro es la Biblia, esta es la palabra de Dios. Y si no se la lee completa, no es necesario que se la lea completa, pero por lo menos agarre ese pedacito que se convirtió en el texto de mi vida cuando salí de los mitas. Yo no lo entendía todo, yo no lo comprendía todo. Sin embargo, leí ese texto que dice: y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, a saber, Jesucristo. Aleluya. Para que en su nombre se doble toda rodilla. Mis hermanos, y a pesar de haber sido pastora y de tener varios textos en la Biblia, cuando llegué a Cristo me di cuenta que no sabía nada. Y me agarré de ese versículo y yo dije: este es mi ancla. Y con esto no me voy a hundir. No me importa si no entiendo el ministerio. No importa si todavía no entiendo la muerte de Cristo en la cruz. Sé algo bien importante: que no hay otro nombre, porque su nombre está sobre todo nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero nosotros no tuvimos esa enseñanza. Quizás nuestros padres lo hicieron así a su vez por ignorancia, porque nadie puede dar lo que no tiene. Así que fuimos educados allí y nos ejercitamos en las cosas espirituales. Y aquello fue un gancho atractivo, porque por supuesto, cuando tú llegas a un lugar donde el enemigo de las almas te quiere conquistar, no te presenta cosas feas. Entramos por aquellas puertas y quedamos impresionados con aquel templo, con toda aquella gente vestida de blanco, con unas bandas resonantes en aquel lugar, y nos emocionamos. Pero es que uno se emociona a veces de cualquier cosa, ¿verdad? El ser humano a veces es emocional. Y confundimos a veces las emociones con la presencia de Dios. Y son dos cosas tan distintas. Aleluya. Porque cuando tú te emocionas, la emoción luego se va. Oye, pero cuando es Dios que entra a tu vida, se queda contigo. A donde quiera que tú vas, tú sientes su presencia, tú sientes su compañía, tú sientes la unción de su espíritu. Aleluya. E hicimos pacto en aquel lugar, lo que llaman aquí profesión de fe. En la iglesia de Mita se llama hacer pacto. Y todo lo que se nos habló fue bonito. El mensaje de Aarón muy propio. Vengan, se les reciben como están. Se nos sentó en los asientos de al frente. Y si había alguien sentado, muy gustosamente se levantaba y nos daba el asiento. Y uno decía: entramos a Disneylandia. Esto está tan bonito. Y nos sentimos tan cómodos. Y los hermanos nos trataron con cariño. Y después que hicimos pacto, apuntaron nuestro nombre en una lista. Y nos llamaron al siguiente día, nos fueron a buscar al hogar. Muchas iglesias que de verdad están en la verdadera oliva, tenemos que realmente hacer esa labor. Porque ese es un gancho. Y nosotros no lo hacemos como gancho, lo hacemos porque nuestro deber es traer almas a Cristo. Pero el enemigo lo usa como gancho. Y fuimos a aquel lugar y nos fueron a visitar a nuestro hogar y nos dijeron: ustedes se visten como ustedes quieran. Aquí nadie le va a decir cómo vestir. Ustedes visten como ustedes quieran. No se tienen que vestir de blanco si no quieren. Cuando lo sientan, ustedes lo hacen.
Pero mis hermanos, usted va a una iglesia donde están todos vestidos de blanco. Y cuando usted entra por la iglesia, como se nos enseñó a juzgar por vista, usted sentía muchas miradas porque usted era el único vestido de color en medio de aquel pueblo. Porque así es como va trabajando la secta. Tú comienzas a sentirte fuera de lugar porque no eres igual que ellos. Por lo tanto, como te quieres sentir cómodo, como te quieres sentir bien, como te quieres parecer a ellos, pues tú también cambias tu forma de vestir y dices, yo también quiero verme igual. Yo no quiero que me vean como nuevo, yo quiero que me vean ya como un hermano aquí en la iglesia, de experiencia, de años aquí en este sitio. Y uno le preguntaba al del lado, ¿por qué ustedes se visten de blanco? Ay, porque es que Dios nos salvó, ya estamos limpios. Y entonces uno decía, yo estoy sucio. Pues yo también quiero estar limpio. Porque yo también hice pacto. Porque yo también recibí a Dios. Y uno iba y se compraba su ropita blanca. Y cuando te ponías esa ropa blanca y entraba a la iglesia, todo el mundo hacía fiesta. Porque mira, ya está convertido, está sintiendo las cosas del Espíritu. Pero hay una peculiaridad en todo eso. Que uno se vestía de blanco por fuera sin que hubiese ninguna transformación por dentro. Yo soy de campo y les voy a traer una experiencia. A mi esposo le gusta el chayote. A mí no me gusta. Y usted el chayote blanco, ¿verdad? Y un día llevamos uno a la casa y yo fui a hervir, lo corté a la mitad más o menos. Yo no soy muy buena en ese aspecto de la cocina. Y lo puse a hervir, se veía muy bonito, blanquito. Y yo dije, qué bien me va a quedar esto, se veía sanito. Y según comenzó el calor a darle y aquella agua a hervir, yo veo algo extraño en el medio, en el centro del corazón del chayote. Yo le digo a mi esposo, esto es una raíz que le salió, que tenía el chayote. No, mis hermanos, no era una raíz, era un gusano. Y aquello a mí se me quedó grabado, aunque es una experiencia cotidiana. Pero se me quedó grabado porque hay cosas que por fuera se ven blancas. Pero cuando usted las somete al calor del Espíritu, le sale el gusano de adentro. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mis hermanos, y eso mismo comenzó a suceder con nosotros. Porque a pesar de que nosotros salimos, gracias al Señor, en el 2004 de la congregación Mita, el calor del Espíritu comenzó a darnos desde mucho antes, porque el plan de Dios ya estaba trazado. Y nosotros entonces comenzamos a darnos cuenta de que a quien teníamos en el corazón no era Dios, que el que nos había sellado el alma no era Dios, sino que era un impostor al que le habíamos entregado el corazón. Pero eso tomó tiempo, tristemente 26 años de angustia, años de sufrimiento, años de quebranto, años de sacrificio, porque en la congregación Mita, por cuanto del nombre de Jesucristo no se habla, porque la congregación Mita, según ellos, el Espíritu de Dios vino en el año 1940 y para beneficio del que en un futuro pueda escuchar esto, quiero leer en el libro de los Hechos capítulo 2, donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos
llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y si la congregación mita dice usar la Biblia y dicen que son un pueblo perfectamente cristianos, me encantaría que contestaran quién vino en este momento, en este capítulo, cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban allí reunidos. Si ellos dicen que vino en el 40, entonces ¿quién fue derramado en aquel lugar? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero como toda secta comienza con una revelación, ellos comenzaron con esa revelación en el año de 1940. Juanita García Peraza, una mujer que fue católica, luego fue pentecostal, y en las iglesias donde se desempeñaba, por diferentes razones, sean de costumbres, o sea de momento social en que se estaba viviendo en el país, ella como mujer no sentía que tenía una participación protagónica en la iglesia. Y esto nosotros lo hemos ido investigando una vez que hemos salido de la congregación. Y Mita comenzó a ir por diferentes iglesias. Y en un momento dado que le hizo las vacaciones a un pastor, se quedó predicando en aquel lugar. Y ciertamente muchos hermanos pentecostales testifican que era una mujer que tenía dones del Espíritu, que oraba a los enfermos y recibían sanidad. Como muchos de ustedes de los que están aquí, probablemente Dios reparte también sus dones y a ustedes los puede utilizar en un momento dado para ellos. Con una diferencia, que todos los que estamos aquí, independientemente del milagro que Dios haga a través de nuestras manos, decimos, la gloria es para Jesús. La gloria es de Él. Pero esto no fue lo que hizo esta señora. Muchos hermanos se enfermaron como consecuencia del milagro. Y hablo en términos psicológicos. Porque entonces, en vez de mirar a Dios que les contestaba, pusieron la vista en el cuerpo de la mujer a través de quien Dios estaba haciendo el milagro. Y comenzaban a seguirla. Y querían la oración de ella. Y querían la cercanía de ella. Mis hermanos, eso también pasa en muchas iglesias cristianas, verdaderamente cristianas. Porque en la naturaleza del ser humano hay una necesidad enorme de tener a Dios, de recibirlo, de sentirlo. Todo ser humano tenemos un vacío en el corazón que deseamos llenar con la presencia de Dios. Por lo tanto, hay muchos falsantes que se aprovechan de ese vacío para ocupar ellos ese lugar. Y lamentablemente es menester que en las iglesias estemos pendientes de eso. Porque si no, andaremos entonces caminando por sendas, detrás del vaso, detrás del escogido que tiene el don de sanación o de ministrar. Y nos vamos entonces a desenfocar de que el autor de la vida, de la fe y de la salvación y de toda la razón de nuestro ser como cristianos se llama Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Pero eso no fue lo que ella hizo, lamentablemente. E inclusive le envió un tratado a las iglesias donde ella había ido. Y en el tratado le decía, amados hermanos, por estas líneas les hago contar que me he dado cuenta que la iglesia pentecostal en la cual estaba recibe la promesa del Espíritu Santo y la iglesia discípulos de Cristo también la recibe. Soy testigo de lo que he visto y de lo que he oído. Y dice más adelante, y me he dado cuenta que en la iglesia primitiva de los apóstoles todos estaban perfectamente unidos
Y en esa carta ella quiere invitar a los hermanos, pero todos nosotros debemos también estar unidos para seguir el ejemplo que dice la palabra. Y hasta ahí estaba bien, porque Dios quiere que estemos solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El único problema era el siguiente, que todos debían estar unidos, pero bajo la dirección de ella. Hermanos, vamos a ponernos todos de acuerdo, pero bajo mi verdad, bajo lo que yo creo que es correcto, que es forma más democrática, ¿verdad? Todos nos vamos a poner de acuerdo, todos vamos a hacer lo mismo, pero yo voy a decir cuáles son las reglas del juego y cómo es que se van a hacer. Y cuando eso no fue aceptado, cuando eso no fue recibido, cuando comenzó a traer en la iglesia profecías incompletas, porque acusaba el pecado, pero no tenía la revelación completa para decir cuál era el pecado. Y Dios las cosas no las hace a media, Dios las hace completas. Amén. Cuando Dios te da un mensaje, no te da la mitad y te dice, imagínate la segunda parte en tu casa. No, Dios te lo dice directo y completo para edificación. Porque el plan de Dios nunca es avergonzar las almas, es edificarlas, es sanarlas, aleluya. Pero lamentablemente, al ella no sentirse recibida, no sentirse aceptada, decide salir. 11 salen con ella. Pero esos 11 no fue que salieron como ellos explican, bajo una iluminación divina que le vino ese mismo día. No. Ya ellos se conocían desde antes y participaban juntos en esos mismos cultos en las iglesias pentecostales donde estaban. Por lo tanto, se conocían. Y hay una gran discrepancia en la explicación de fechas que hace Aarón, que no sé si aquí mi hermana en algún momento ha tratado de chequear esa cronología, porque Aarón en sus mensajes dice que conoció a Mita a los 14 años de edad. Y la obra empezó en el año 40. Y fue después del año 40 que surgió el nombre de Mita, porque primero ella se denominaba Belén. Y hay una sorpresa tan grande cuando yo chequeé eso, porque Aarón cuando tenía 14 años de edad fue en el año 35 y 36. Y en esa fecha fue ungido a la edad de 14 años en una iglesia pentecostal sin el consentimiento de los pastores. Juanita García Peraza lo unge en la iglesia pentecostal. Cabe preguntar por qué Aarón alega haber sido ungido como ministro bajo el nombre de Mita, si en aquel momento el nombre que Juanita García Peraza predicaba era el nombre de Jesucristo. Pero las revelaciones de sectas son acomodaticias a las circunstancias de lo que quieren proyectar. Y la iglesia de Mita comenzó predicando el nombre de Cristo. Y comenzó practicando la Santa Cena. Y comenzó bautizando. Y esto lo sé porque yo vivía en la casa pastoral. Y Aarón lo conversaba con nosotras en la casa. Y estas cosas Mita las practicaba. Y predicaba, y en el final de sus mensajes, que tengo algunos escritos, Mita terminaba diciendo que la paz de Jesucristo sea con vosotros. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese cambio de mensaje? Mis hermanos, sucedió lo que ha sucedido y sigue sucediendo en muchos lugares. Que el pueblo así lo quiso. El pueblo permitió que esta señora se llenara de vanagloria, que esta señora se enfermara de fama y de deseos de poder y de control. Pero para que exista una persona que se convierta en un ídolo, existe un pueblo dispuesto a idolatrar. Así que, mis hermanos, lamentablemente falló el líder, pero falló el pueblo también, porque cambiaron su mirada
de donde la tenían que tener, porque permitieron que aquella vestidura blanca, que aquella forma de hablar distinta que ella usaba, que los modales que utilizaba al compartir con los hermanos y al hablar, permitieron que ellos creyeran que era diferente. Y si era diferente, esa diferencia le pusieron rápido el nombre de Dios. Ah, pues Jesucristo. Y desde ese entonces, cuando se supone que el pueblo sabía que el Espíritu Santo vino en ese día de Pentecostés, entonces comenzó ella a predicar que no fue en aquel momento cuando vino, fue en el año de 1940. Y que ese Espíritu se le reveló a ella solita en su cuarto. Y que le había pedido a ella que ella le prestara su cuerpo para una obra que él iba a realizar. Y le dijo que en nombre de Dios, desde ese momento en adelante, era Mita. Que ya no había que pedir en el nombre de Jehová. Que no había que pedir en el nombre de Jesucristo, porque ya eso había pasado. Y que la tercera manifestación de Dios en la tierra era el Espíritu Santo. Pero unido esto también con la venida de Cristo, o sea que el Espíritu Santo y la venida de Cristo eran la misma cosa. Y que había llegado en aquel momento a Puerto Rico en una estrella que ella vio volando. Y ya no había que esperar por Jesucristo, porque ya había venido. Y estaba en ella. Fueron y le inyectaron esa revelación al pueblo. Y como ya el pueblo se había cegado por los milagros, se había cegado por los bienes materiales que ella le daba, ella ya tenía esas almas cautivas, ya tenía esas mentes prisioneras. Y Dios, que es amor, que es bondad, que es misericordia, que es ternura, que es comprensión, que protege la familia, que protege los hogares, que cuida de los matrimonios. Y hay capítulos en la palabra para enseñarnos a nosotros cómo vivir con nuestros esposos en amor. Esta señora que se dice ser la presencia de Jesucristo en la tierra, comenzó a separar familias. Y comenzó a llevarse matrimonios a vivir con ella para que sirvieran en la casita como cocinera, como personas de mantenimiento en el lugar. Pero tristemente esos matrimonios tenían niños. Y los niños no fueron llevados a la casita, que es la casa pastoral. Los niños fueron entregados a padres sustitutos, tíos, tías que los criaran. Y me indigna. Y tengo que decirlo, le moleste a quien le moleste y a quien vea este video. Fue cruel. Fue malsano. Fue soberbio. Fue soberbia en su actuación. ¿Cómo es posible que a un niño pequeño que no entiende lo que significa ver a papá y a mamá asomados por unas terrazas y por unos balcones y ellos brincar por las orillas de la carretera a ver si veían a papi y a mami, sintiéndose abandonados, huérfanos emocionales? Y cuando estuve como pastora por diferentes congregaciones y campos, me tocó trabajar con esas personas que se vestían de blanco, pero llevaban un gusano de dolor en el alma. Eso no lo hace Dios. Este no es un fruto de Dios. Y deseo con todo mi corazón que quienes hayan padecido estas cosas y que tienen en
ni es una enviada de Dios, ni lo fue. Aleluya, gloria a Dios. Conocí a una muchacha que todavía lamentablemente está allí presa, que me decía: a mí me partí el alma porque Mita se llevó a mi mamá a vivir con ella, pero a mí no. Y aquella mujer que me hablaba era una mujer ya de caras, adulta, pero cuando me hablaba se convertía en una niña, porque era una adulta que cargaba con una niña herida, con una niña maltratada y abandonada. Y me decía: yo veía a mi mamá cuando se vestía bonita y se montaba en el carro con Mita, y yo corría hasta el carro, a tocar el carro, buscando a mami. Y me tenía que conformar con ver a mami diciéndome adiós mientras se iba en el glamour con Mita a visitar en un buen carro. Y ella se tuvo que conformar al ser criada con una tía. Me dice tristemente: ahora que mi mamá envejeció, ahora que mi mamá no le sirve para mucho, ahora me quieren botar a mi mamá de la casita y metérmela en un asilo de ancianos. Antes mi mamá servía cuando salía vestida, bella, preciosa, a visitar con Mita, pero ahora mi mamá está en una cama y en su condición de salud se hace sus necesidades y se ensucia desde la cabeza hasta los pies. Y entonces ahora me llaman a mí al trabajo: ven fulana para que la bañes y la limpie. Dios no está allí. Dios no está allí. Porque Dios, si algo caracterizó a Jesucristo, fue el amor por los niños. Cuando decía: dejen los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Mi hermano, mi hermana, quizás alguno de ustedes se pueda sentir identificado con alguna de estas historias, porque hay veces que no se está en una secta religiosa, pero a veces la vida se convierte en una secta espantosa que te despersonaliza. Y aunque tus padres no estuvieron en una secta, quizás hicieron lo mismo contigo. Pero Cristo vino para sanarte. Cristo vino para salvarte, para coger ese niño y esa niña herida que cargas en tu corazón y para hidratarlo con su amor y con su misericordia. Está escrito en la palabra: olvidarás de la mujer del hijo que parió para dejar de compadecerse del que tiene en su vientre. Santo. Aleluya. Si aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. Aleluya. Aleluya. Dios no se ha olvidado de ti. Tal vez te falló papá, tal vez te falló mamá, tal vez te falló el esposo, tal vez te falló la esposa, pero Cristo no falla. Aleluya. Aleluya. Y aunque quizás hoy estés llorando, o estés sufriendo, o estés padeciendo todavía por heridas que no se han sanado en tu interior, quiero que sepas que tu dolor ya Cristo lo llevó por ti en la cruz. Aleluya. Él sabía este momento que tú ibas a vivir hoy. Él sabía que ibas a llorar hoy. Él sabía que el dolor te iba a ahogar. Porque el tiempo de Dios es tan lindo. Y el tiempo de Dios camina tan adelantado al nuestro. Y Dios vio mi momento y vio el tuyo. Amén. Y cuando estuvo en el monte orando, hablando con el Padre porque no soportaba la idea, el dolor de lo que se avecinaba,
En el nombre de Jesús me atrevo a decirte que la decisión de levantarse y subir en aquella cruz la tomó pensando en ti, pensando en mí, pensando en María, en Marta, en José, en Juan, en Irismeli, en Tamaria, en Ricardo, en Enrique. Aleluya. Todos esos nombres los llevó en su alma, en su mente, en su corazón, para que supieras que el dolor y la herida que tienes hoy, aunque duele, no es de muerte, no es de muerte, es de vida. Aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, descansa en Él, descansa en su paz, descansa en su amor. Porque falla el hombre, los hombres fallan, los pastores fallan, los ministros fallan, el gobierno falla. Pero hay alguien que es soberano, Santo, que está mirando sobre todo. poderoso Dios. Y es justo y ese no falla, mi hermano. Amén. Por eso decía el Señor, por nada estéis afanosos. Por nada estén afanosos. Y hoy Dios nos invita a que vivamos en esa paz, a que sintamos esa paz y que permitamos que esa paz nos inunde. Porque todo en el tiempo de Dios ya está resuelto. Amén. Este día de hoy, esta petición que le trajiste a Dios hoy, hace rato que ya Dios la sabía. Y ya Él hizo provisión para esa respuesta. Amén. Lo que pasa es que hay que esperar, que es mi tiempo. Se cruza con su tiempo y cree el tiempo perfecto. ¡Aleluya! Y Él se glorifica en nuestra vida. ¡Qué bueno es Dios! Amén. ¡Qué pena aquel que vive sin Él! Por eso es que tengo que pararme ahora que he conocido esta gran verdad. Santo eres Dios. Por eso es que mi tiempo se cruzó con el tiempo del pastor de esta iglesia, en esa llamada de la cual él les habló, en la que yo estaba hace un año atrás en la disyuntiva de lo que debía hacer. Parecía una llamada equivocada, que yo estaría equivocada. El pastor pensaría que estuve equivocado al marcar el número. No, ninguno de los dos. Santo eres, Señor. Es que fue Dios el que marcó el teléfono. Porque mire, mi hermano, a veces me da pena con la gente que por necesidad anda corriendo detrás de los diferentes ministros. Y aquel dijo dos palabras en lengua, no sé qué significa, pero para allá voy. Santo, alaba. Porque la necesidad te obliga a veces a eso. No, mi hermano, no caigamos en ese error. Cuando usted, Dios le quiere dar una palabra, mire, Dios levanta hasta de las piedras. Amén. Porque yo ni estaba en una iglesia, ni conocía al pastor, ni él tenía mi número de teléfono. Pero Dios dijo, esta es la persona a quien le voy a dar la palabra. Santo eres. Y este es el número y lo voy a marcar. ¿Habrá algo imposible y oculto para el Señor? Nada es oculto para Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y aunque muchos no entiendan el motivo o el propósito por el cual hago lo que estoy haciendo, yo quiero decirles que el único propósito que me mueve es saber que estoy haciendo lo correcto en el momento correcto, en el tiempo de Dios. Me mueve el estar aquí, el tener que testificar y el desear testificar la obra poderosa que Jesucristo ha hecho en mi vida. Porque es menester que muchos que todavía están presos en aquel lugar, que están cautivos en aquel lugar, que están viviendo en sacrificios angustiosos, porque el Dios que tiene de frente les ha borrado el sacrificio de Jesucristo de su vida. No hay delito más grande en esta tierra que ese: quitarle al ser humano
a su Padre espiritual. Quitarle al ser humano la única esperanza de vida. Por eso digo con toda seguridad que el liderato de la congregación Mita debería ser acusado por crímenes contra la humanidad. Porque es un crimen mancillar el alma de un ser humano. Mentirle y engañarlo como están engañados. Porque alguno dirá, ¿y por qué están allí? ¿Por qué se quedan allí? Y es porque las mentes ya están atrapadas. Ya están dogmatizadas. Ya ahora, para darse cuenta, no tienen otra forma de pensar a dónde van a ir. Si la iglesia Mita, una vez que usted entra en la iglesia de Mita y que poco a poco lo van adoctrinando y usted se comienza a ver como ellos, cuando usted sale al mundo secular, usted se siente mal, porque entonces se ve diferente. Porque ya no se puede cortar el pelo, no usa prenda, no usa pantalones, no se puede maquillar, los hombres no se pueden dejar ni barba ni bigote, tienen que estar siempre con manga larga aunque la calor los esté matando. Comienza una serie de cambios físicos y cuando usted va a la universidad, a la escuela, a la calle, a la tienda, hay un choque. Y la gente comienza a preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás cambiando así? ¿Por qué te ves así? Y lamentablemente, usted no puede decir por qué. Usted no se siente libre para decir a qué se debe su cambio. ¿Y sabe por qué no se siente libre de decirlo? Porque no lo sabe. Porque no lo entiende. Usted sabe que usted cambió, pero usted no se siente libre. Usted se siente amarrado y subyugado a su fe. Y con el miedo que siente de que esas personas que ya la iglesia les identificó como los agresores de su fe, lamento tener que decirle, mis hermanos, que para toda persona en la congregación Mita, todos los demás cristianos son blasfemos. Y son peligrosos. Para ellos ustedes son peligrosos. Porque ellos sienten que ustedes le van a matar la fe. Que ustedes van a blasfemar en contra de Mita. Porque ellos utilizan el texto de la Biblia que dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Y qué pasa? Para ellos el Espíritu Santo es Mita. Y cuando usted le cuestiona el nombre de Mita, ellos sienten que usted le está blasfemando. Así que se sienten en peligro por su culpa. Y la iglesia de Mita creó una ley separatista, donde el hermano tiene que pararse y prometer, digan todos, no entraré, ni comeré, ni recibiré presente, ni profecía de atados, porque en la iglesia se le llaman atados. Y decía ella, ustedes son mi simiente mía, desde antaño, gente de mi gente, simiente de la eternidad, amén. No murmuréis el uno con los otros. No comáis con los extraños, son blasfemos, y sus presentes son blasfemia. No os contaminéis, esta es mi ley. Así que si ustedes tienen un vecino o un familiar o un compañero de trabajo Mita, que usted ve que no le acepta un refresco aunque se esté muriendo de la sed, es porque esta es la ley separatista que la congregación Mita le ha sembrado en el corazón al pueblo. Eso no lo hace Dios. Dios no es así. Dios nos invita al amor, a que estemos unidos, a que compartamos todos en esa unidad de Él. Dios no nos mandó a juzgar por vista, a cómo se ve aquel, si se pintó, si no se pintó, si usó pantalón, si usó falda. Todo eso es externo, todo eso es físico. Dios traspasa la parte humana y mira la intención del corazón. ¿De qué nos servía a nosotras vestir como monjas?
vivíamos prácticamente en una vestimenta que se entendía que era perfecta honestidad y pureza. Y la angustia iba en el alma. Y muchos de los que dirigen allí, que están trepados en los púlpitos vestidos de blanco, que hacen labores humanitarias, que ayudan a la gente, que le compran el saquito de cemento al hermano para que edifique la casa. Yo quiero que ustedes sepan y me ayuden a regar la voz. Que sepan ustedes que detrás de esa vestimenta blanca, el liderato Mita tiene un hoyo negro en el alma. Santo eres, Señor. Y sus obras blancas sirven de camuflaje para la doble moral que ocultan en la casa pastoral. Aleluya. Yo vivía en la casa pastoral. A los 18 años de edad, Aarón me llevó a vivir a la casita. No lo consultó con mis padres, él lo decidió. Yo no tenía una habitación. Yo vivía en la cama que estuviese desocupada, y eso dependía de qué pastora u obrera, como se le llamen los mitas, estuviese fuera de Puerto Rico. Yo dormía en una cama prestada, en un cuarto donde estábamos en hacinamiento, un solo baño. De afuera se ve una casota grande, ¿verdad? Y se ve lujosa y se ve bonita. Pero eso no es la realidad de las pastoras para mi tiempo. Vivíamos en aquel cuarto en hacinamiento. Y yo le puedo decir que una noche, en el descontrol de Aarón, cuando entraba o salía alguien de la casita, Aarón decidió que la cama donde yo dormía la iba a ocupar otra obrera. Que a mí no me asignaron cama. Y esa noche yo dormí a la intemperie, sentada en una escalera. ¿Por qué? No que Dios estaba en él. No que él es la fuente del amor y de la ternura, porque Dios está en él. ¿Por qué pudo tener corazón para dejarme durmiendo a la intemperie en aquella escalera? Cuando yo tenía en la casa de mis padres mi hogar, mi camita donde yo podía estar bien. Lamentablemente, porque cuando un corazón no tiene a Dios y en cambio se convierte en un ídolo que engaña a muchos, ocupando el lugar de Dios, lo que sale de la fuente de su corazón no es amor. Lo que sale de la fuente de su corazón no es ternura, es maldad. Y yo lo puedo decir porque yo viví allí. Y yo lo puedo decir no porque me lo contó nadie, sino porque yo estuve allí, y el que no vivió allí, a veces me dan deseos de reír cuando oigo gente en la radio que llaman para opinar y dicen, miren, eso que están hablando de los mitas no es así. Porque es que yo he ido por allí, todo es tan lindo. Yo he comido en los negocios de la iglesia y qué bien me sirven. ¿Y sabe de qué yo me acuerdo? De que lamentablemente aquí en Puerto Rico muchas veces en la prensa vemos eso. Que dicen, fulano de tal mató a la esposa. Ay, pero él era bueno. Pero usted no vivió allí dentro. Usted no estaba compartiendo el cuarto con él o con ella para saber si era bueno o no. Pero una vez le preguntaron a un señor, mira, apareció fulana de tal muerta, usted es vecino, ¿qué usted dice de esa señora? Que era buena. ¿Y por qué usted lo sabe? Ella pasaba todos los días por frente de la casa y me decía, buenos días. Yo me quedé pasmada. ¿Será eso un criterio suficiente para uno poder testificar que conoce un lugar y decir que es bueno y recomendarlo? Usted recomienda un lugar cuando usted lo conoce, cuando usted se ha metido en él. Y yo puedo desenmascarar y decir quién es Teófilo Vargas Ceín Aarón, porque yo viví allí, porque yo entré en su habitación, porque yo conozco su baño, porque puedo
lo vi, porque lo viví. Y me puedo parar con confianza donde me inviten y decir que Teófilo Valgaseín es un lobo vestido de blanco, que se aprovecha de la vulnerabilidad de la gente que está allí, de la fe que tienen aquellos hermanos basada a veces en la ignorancia de la palabra, y se aprovecha de esa gente con obras blancas externas, pero con mucha maldad y soberbia oculta en aquellas paredes de aquella casa. ¿Cuántos secretos se ocultan en aquella casita? En aquella mencionada casita. Y en aquel lugar, siendo joven, fui víctima de actos lascivos de parte de este señor. En mi contra y hacia otras pastoras también. Y fue duro lo que viví. Porque no hay peor cosa que se te mancille la interioridad de la vida en el nombre de Dios. Y que tengas concentrado en la misma persona a tu Dios y a tu agresor. Y habiendo Cristo hecho un sacrificio de vida, a nosotros se nos enseñaron sacrificios de muerte. Porque como Cristo no murió por nuestros pecados, es lo que se le predica a la iglesia de Mita, que Cristo murió por aquellos nada más, por nosotros no. Por lo tanto, usted tiene que sacrificar por sus pecados. Usted tiene que llevar el peso de su pecado. ¿Y de qué manera se llevaba? Pues mire, se llevaba en ayunos. Pero no era este único ayuno que el pueblo cristiano ayuna. Y usted ayuna, pero sabe que la fe no está en el ayuno, sino que está puesta en el Señor. No, en la iglesia de Mita había que ayunar por la salvación de su alma. Porque Mita le enseñó al pueblo que como mínimo tenían que hacer 2 ayunos a la semana. Que los hacían desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin tomar absolutamente nada. Ni agua, ni pastillas, ni medicamentos, nada. Hasta las 6 de la tarde. Y a eso se le añadieron las vigilias. Pero como toda secta destructiva, que tiene también actos de martirio, porque cuando tú debilitas a un pueblo y lo tienes con su autoestima baja, y lo tienes sintiéndose miserable, porque en la iglesia de Mita se practican humillaciones, que no es otra cosa que si usted pecó o usted faltó en algo, usted tiene que ir al culto, agarrar el micrófono y pararse frente al pueblo y decir tan alto como estoy hablando yo: hermanos, le pido perdón a Mita, en Aarón y a todos los hermanos porque pequé. Pero no es decir pequé en forma genérica. Si usted adulteró, usted tiene que decir que adulteró, y quizás su esposo o su esposa se entere ese día allí. Si usted robó, usted tiene que decir que robó. Allí se paraban ancianos a decir que abusaban de niñas y que las tocaban. ¿Y qué hacía la iglesia? Cuando menos si la humillación servía para agarrar al delincuente, pero no. Aquello se convertía en un carpeteo, porque el hermano decía amén que lo había perdonado, pero después para el resto de su vida usted era el adúltero, usted era el pecador, usted era el mentiroso, usted perdía su nombre y se convertía en el adúltero, en la adúltera, en el que robó, en el que mintió, en el que flaqueó. Y de esa manera comenzamos a ser despersonalizados, porque usted se tenía que humillar diciendo que era una basura. Allí habían hermanos que se paraban y decían: yo soy una basura, soy una inmundicia, soy un gusano, no valgo para nada. Con una pobre autoestima, sintiéndose tan inmerecedores de Dios. Y eso no bastaba.
mi esposo me ayuda. Eso que ustedes ven en el suelo es un saco que en la iglesia se conoce como manta. Y así fue mi cama por mucho tiempo. Fue un saco y como almohada usaba un bloque de cabecera. Campañas de 40 noches durmiendo ahí. Y cuando eso no era suficiente, porque es que la carga del pecado es horrorosa, por eso Cristo la llevó por ti y por mí. Pero cuando usted no está perdonado y no se siente perdonado y no acepta el sacrificio de Cristo, es como llevar la marcha del condenado. Los romanos tenían una práctica que cuando alguien mataba, le cogían el muerto y se lo amarraban a la espalda. Y esa era la carga que tenía el que había matado. Y tú cargabas con ese cuerpo muerto, porque era tu muerto. Y aquel muerto amarrado se comenzaba a descomponer en tu espalda y enfermaba al que tenía el muerto cargado. Y los gusanos del muerto comenzaban a roer la carne del vivo. Esa era una práctica romana. Claro está, esa práctica no era para los romanos, era para otro, para el resto del pueblo. Y aquella gente llevaba lo que se llamaba la marcha del condenado. Y era caminar y caminar y caminar con su muerto a cuesta. Y los mitas, mi familia y yo, por 26 años llevábamos la marcha del condenado. Porque ciertamente éramos culpables de nuestro pecado, éramos culpables de nuestra condición de vida, porque ciertamente el reino de Dios va a estar lleno de culpables, pero de culpables redimidos por la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Pero nosotros no habíamos aceptado el sacrificio de Cristo, porque se nos había enseñado que no había muerto por nosotros y llevábamos la carga de nuestro pecado. Y yo me acostaba ahí y dormía 100, 200, 300 noches en el suelo, arropada con ese saco. Y cuando eso no era suficiente, teníamos ceniza. Esto es ceniza. Y cogíamos, no lo voy a hacer, cogíamos esta ceniza y nos echábamos ceniza en todo el cuerpo. Nos quedábamos solo con la ropa interior y poníamos la ceniza en un papel dentro de ese saco. Y no siendo suficiente y no sintiéndonos perdonados, entonces cogíamos clavos y poníamos clavos también añadidos a la ceniza y poníamos carbones puestos ahí también para que nos doliera cuando nos acostáramos, a ver si Dios se compadecía, porque no era Dios, era el acusador, y el acusador maltrata, y el acusador te humilla, te hace sentir miserable. Por eso, mi hermano, mi hermana, si en algún momento ese espíritu inmundo que salió de nosotros una vez que conocimos a Cristo vuelve a rodear tu vida, no le dejes entrada. Si te sientes triste, si te viene a afligir, si te comienzas a sentir poca cosa, ese no es Dios, ese es el acusador. Sacude tus pies de ese lugar y ámate, porque Dios quiere que te ame, porque Él te ama. Él quiere que te sientas digno, porque Él te hizo digno. Siéntete contento del lugar donde Dios te ha puesto. No te digas, no me lo merezco, sí te lo mereces. ¿Sabes por qué te lo mereces? Ay, porque este caballero hermoso pagó el precio por ti.
con ese bloque. En sueños, en pesadillas, en movimientos en la cama, en la llamada cama, buscando que Dios se compadeciera, tratando de que no perdiéramos la salvación. Y no era suficiente. Y cuando trabajábamos en la casa o en la calle, o alguien te visitaba, se sentía que habían dejado malicias, lo que llaman en la iglesia huestes. Y díganme ustedes si esto no se parece a la brujería. Teníamos que coger sal y echarle en un frasco. ¿Saben ellas que están de testigo que no miento? No me lo estoy inventando. Aarón bendecía las sales. Si ustedes ven los cultos, él dice que bendice las sales, las mieles y todo eso. Yo le voy a explicar por qué. Y cogían las sales y le echaban en un cubito con agua. Y el hermano cogía y movía ese cubito con esa agua. Comenzaba a orar, a hacer una limpia en la casa. ¿Eso será cristiano? ¿Dónde está en la palabra? ¿Será que mi Biblia me la arrancaron páginas? Yo no lo he encontrado. ¿Cuántas veces sabe mi hermana que yo empezaba también a rociar agua de sal y mi mamá también y nos ponía en la frente para quitarnos las malicias y los malos pensamientos? Pero no eran ni malicias ni malos pensamientos, porque lo que Aarón a mí me hacía no era malicia, no era inventado, era real. Y yo luchaba contra eso, porque yo decía, si Él es Dios, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no lo entiendo? ¿Por qué no lo comprendo? Y el liderato, la señora que lo acompaña y que hoy dice que es madre espiritual, me llamó a su habitación cuando lo vi a él compartiendo en una orgía en la oficina. Y me llamó para decirme que supiera que yo tenía un pacto de lealtad con la casa y que yo no podía decirle nada a mis padres, teniendo yo 18 años, porque por mi culpa se iban a divorciar. Porque eso era para gente evolucionada espiritualmente y crecida, y ellos no iban a entender. Y que yo tenía que entender que desde el momento que yo entré a la casita, Aarón era mi padre, Aarón era mi amigo, Aarón era mi hermano y era mi esposo. Y que yo no lo podía delatar. Y que yo no podía decirle eso a nadie. Y que él me visitaría a mi cuarto. Yo le doy gracias a Dios porque no fui violada. En lo que diríamos comúnmente en la calle, lo que es una violación. Pero técnicamente sí lo hizo. Porque abusó de la entrega de mi vida. Abusó de la manipulación y el lavado mental bajo el cual estábamos en aquel lugar. Porque abusó con la palabra de Dios en la mano. Y lo hizo con violencia. Y lo hizo con soberbia. Y la herida que me dejó en el alma fue tan grande que cuando en el 2004 yo salí de la iglesia de Mita, yo me volví atea. Yo dije, Dios no existe. Ni existe Dios, ni existe el diablo. Porque si Dios existiera, no hubiese permitido que a mí me pasara esto. Y me comencé a cuestionar, ¿dónde estabas tú? Yo le decía a Dios, ¿por qué no impediste todo este sufrimiento? Si yo creía que te servía a ti. Si este Señor me prohibió casarme, me prohibió estudiar, me hizo cancelar mi solicitud universitaria. Mi sobrina estudió en el colegio de la iglesia y fue maltratada en aquel colegio. En el colegio era puesta a ayunar. Muchas veces los estudiantes los llevaban desmayados a salas de emergencia porque habían estado haciendo ayunos corridos. Y los supuestos aceites bendecidos por él y miel
enviados por Aarón. Cuando pecaban, Aarón los mandaba a la finca. ¿Y sabe para qué era? Para que buscaran, esto no es estiércol, esto es para hacer la representación. Pero él los mandaba a buscar estiércol de vaca. Y los hermanos se ponían ese estiércol en la cara. Eso es la sectamita. Eso es lo que es ese pueblo vestido de blanco. Y se atreven a decir que son el pueblo de vestidura blanca que vio Juan en Revelación. Y eso es una gran mentira. Como nos quitaron el bautismo, ¿sabe qué teníamos que hacer? Ir a la finca. Y en vez del bautismo, para que creciéramos y naciéramos en una nueva criatura, se nos mandaba a enterrarnos como muertos. Y nosotros íbamos a la finca. Y entre las matorrales que hubieran debajo de los árboles, con un pico y una pala, se hacía una sepultura. De la misma forma como ustedes ven este cuadro aquí, pero un hoyo. Y en ese hoyo uno se enterraba y tapaban a uno con tierra. Con el simbolismo, porque en la iglesia de Mita todo es por símbolos y revelaciones. Con el simbolismo de que cuando nos levantáramos de ahí, el pecado se quedaba enterrado y usted era nueva criatura. Pero tristemente parece que esa nueva criatura se moría sin crecer, porque a los 2 o 3 días usted volvió y se tenía que enterrar otra vez. No se criaba, esa nueva criatura no se criaba. Pero qué bueno que Cristo vino a nuestras vidas. Qué bueno es Dios, aleluya. No me cansaré de glorificar su santo nombre. Porque cuando salí de ese Egipto, salí como le decía al principio. No me dio tiempo ni siquiera a quitarme las cadenas ni las esposas. Salimos huyendo. Literalmente huyendo, porque me mandaron amenazas con hacerle daño a mi sobrina si yo hablaba, porque iba a salir en un programa de televisión, en una entrevista. Pero acuérdate que te vamos a castigar por lo más que tú amas. Y mi sobrina estaba allí y todavía yo tenía miedo, porque ellos tenían algo mío por donde me podían hacer daño. Mi hermana, que está aquí presente, fue duramente maltratada emocionalmente, fue marcada, se le enseñó, y Aarón siempre hablaba de ella como una niña desobediente, porque mientras yo me sometí, ella se rebeló. Así que tuvo que sufrir ser siempre comparada conmigo. Tuvo que sufrir ser vista como menos. Ser acusada en cultos en la iglesia como que estaba mal. Por cosas cotidianas de la vida. Quizás por quererse poner un poquito de maquillaje. Quizás porque le llegó la edad de tener un noviecito. Pero era pecado, porque la iglesia de Mita eso es pecado. Y hay que vivir en santidad. Pero en una santidad que el líder no practica. Y yo confío que pronto ya se va a poder levantar. Porque no es a mí a quien me toca decir su testimonio, es a ella. Pero hoy ella es una nueva criatura en Cristo. La obra ha tomado tiempo. Ha tomado tiempo. Esto no ha sido un testimonio de la noche a la mañana. Mis hermanos, es que 26 años de potestades edificadas toman tiempo. Y toman tiempo no porque Dios no tenga el poder. Toma el tiempo porque Dios lo quería hacer perfecto. Amén. Qué bueno que en ese camino
en el que yo estaba tan atea, Cristo salió a mi encuentro. Yo no lo encontré, Él me encontró a mí. Él me buscó a mí, porque yo me peleé con Él. Y visitaba las iglesias, pero lo hacía con coraje, se lo tengo que confesar. Porque yo simplemente lo hacía como una forma de venganza. Quiero hacer todo lo que la iglesia de Mita decían que no hiciera. Y decían que entrar a otra iglesia que no fuera la Mita, usted se iba a volver loco, le iba a explotar la cabeza. ¿Estás bien, verdad? No te ha pasado nada, ¿verdad? Es que Dios está aquí. Es que Dios está aquí. Es que esa profecía era de mentira, era engañosa. Porque quiere mantener a aquel pueblo allí atrapado. Pero es hora de que la gente mire, que vea, que sepa que los que salimos de allí estamos en victoria en Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y sé que la hora avanza. Pero cuando tuve mi pelea con Dios, porque peleé con Dios, recuerdo que un día le dije, yo no aguanto más esto. Porque yo siento que nací para servirte. Pero ¿dónde tú estás? No te entiendo, no te comprendo, no comprendo tu sacrificio en la cruz, aunque lo leo en la palabra, pero es que no se me mete por dentro. Hermanos, me costaba trabajo decir Jesucristo, porque ese nombre, mi agresor me lo borró de la boca y de la mente. Porque ya ese no era el nombre por el cual Dios respondía, sino que era Mita. Así que cuando yo decía Jesucristo, yo sentía que se me desfiguraba la boca. Pero un día peleé y le dije, Dios mío, es urgente que tú te personifiques en mi vida. Dice la palabra que nadie te ha visto y que haya vivido. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero es urgente. Y si no lo haces, mátame. Que yo no quiero vivir sin ti. Y si yo lo hago, me condeno. Hazlo tú. Mis hermanos, Dios oye. Cuando usted se le para de frente, sin tapujos, sin miedo, y se le para al desnudo tal y cual es, en la interioridad, Dios responde. Llega con vientos huracanados, hermano. Y yo le dije, yo quiero una experiencia conmigo aquí en mi casa. Porque yo estaba tan desconfiada que si Dios me hablaba en la iglesia donde iba, quiero que sepan que sí. Dios levantaba hermanos en el espíritu y me hablaba, pero la incredulidad de mi corazón era tan grande que yo le decía a mi mamá, eso fuiste tú que le dijiste al hermano eso para que me lo dijera. Yo no podía creer, yo tenía un corazón endurecido, programado para no creer en Dios, porque ese es el daño que hace los mitas, que cuando un hermano deja de ser mita, el diablo se asegura de dejarlo bloqueado para que después no vaya a ningún lugar a buscar de Dios. Así que al diablo poco le importa que los feligreses caminen al templo mita o no. Lo que le importa es que no crean en Jesucristo. Y cuando yo le pedí esto a Dios, Dios es tan bueno y tan misericordioso que se me mostró en una visión. Y puso sueño en mis ojos. Y vino un anciano cargado de flores y me dio una bolsa de lirio. Y me dijo, donde quiera que veas un clavel de muerto, tú vas a dejar un lirio. Aleluya. Y yo miré para atrás y vi que la gente a la que yo le daba el lirio, lo tiraban al suelo y volvían y cogían el clavel de muerto. Y yo le doy quejas al anciano y le digo, pero ¿para qué yo hago esto? Mira lo que hacen.
Yo les doy el lirio y ellos prefieren el clavel de muerto. Y el anciano me dice, a ti no te tiene que importar lo que ellos hagan, tú cumple lo que yo te digo. Y cuando yo miraba a la gente que estaba haciendo eso, eran gente de la congregación Mita la que yo conocía. Y cuando voy caminando por esa cuesta cumpliendo esa encomienda, me comienzan a perseguir para agredirme. Y yo me escondo en una habitación. Y la misma petición que hice despierta la hice en ese momento. Y le dije, Dios mío, Jesucristo, yo no te conozco bien. Ayúdame, me van a matar, me van a agredir. Mis hermanos, y cuando abro los ojos por la ventana de aquel cuarto, entra un león gigante. Y aquel león se para frente a mí y me habla a la mente y me dice, soy el león de la tribu de Judá. No es mi tiempo de que tú me veas. No ha llegado el momento. Vine porque era urgente. Pero no ha llegado el momento. Confía. Y el león se echó a dormir. Y yo dije, pero me van a matar. Y tú estás durmiendo. Y él me dice, tú no necesitas que yo ruja para estar protegida. Mi sola presencia te protege. Aleluya, gloria a Jesucristo. Mis hermanos. Y yo comencé a acariciar el león sin entender lo que veía. Y cuando empecé a tocar su pelaje, yo comencé a tocar heridas viejas. Y cuando tocaba su costado, yo sentí una herida profunda, sanada pero profunda. Y cuando toqué sus patas, yo toqué las huellas que tenía y yo descubrí en aquel momento que era el Señor. Y yo le digo, pero eres tú, yo no lo sabía, ahora comprendo lo que hiciste, ahora comprendo tus clavos, ahora comprendo tu madero, ahora comprendo tus azotes, eres tú, aleluya. Oh, santo eres mi Dios, aleluya. Y le dije, déjame mirarme en tus ojos. Y cuando lo miré a través de la mirada, vi la eternidad que Cristo tiene prometida para sus hijos, aleluya. Y de momento él se levanta y se va. Pero se quedó conmigo. Pero se me quedó en el alma. Ahora entiendo. Yo no necesito meterme en un hoyo para ser nueva criatura. Él subió a un madero y resucitó al tercer día. Aleluya. Hoy yo no llevo la marcha del condenado. Hoy yo no cargo con ese muerto, con ese cuerpo muerto que era yo misma. No lo cargo. Porque Cristo lo llevó cautivo a la cruz. Allí consumó mi sacrificio por mí, porque yo no podía, por mi debilidad, por mi condición humana, y Él lo hizo por mí, aleluya. Hoy no me entierro, hoy salgo a la luz. Amén. Hoy soy bautizada. Amén. Porque los símbolos de Dios son símbolos de vida, no son símbolos de muerte. Amén. Hoy no necesito estos clavos para martirizar mi cuerpo. Cristo los llevó por mí, los venció en la cruz. Hoy no llevo cilicio de luto. Ay, porque es que mi Dios vive. No está en un mausoleo, esperando a ver si un día resucita. No, no está allí. La tumba está vacía, mi Dios vive. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, en la medida que puedan, apliquen
esta experiencia, humildemente les digo, a su vida. Quizás nunca han estado en una secta. Qué bueno que nunca han estado en una secta. No creen en una secta personal. No creen de su casa y de su mente su propia prisión. No se imponga cargas que Dios no le ha puesto. Mi hermano, mírese, pero mírese a través de los ojos de Cristo. Convénzase de que Él la ama. Convénzase de que la ha perdonado, de que lo ha perdonado. Y lo único que Dios quiere de nosotros es que nuestro amor. Amén. Que le amemos. No porque existe el cielo, ni por miedo al infierno. Lo amamos porque es amor. Lo amamos porque Él nos amó primero. Porque me encanta algo que dice mi esposo y se lo voy a robar hoy. Él dice, yo no tengo que saber cómo es la nueva Jerusalén o si hay un mar de cristal o no lo hay. Él me dice, si es debajo de un palito y Jesucristo está conmigo, allí yo quiero estar. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Así que mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde. Gracias por su paciencia. Gracias por la invitación al pastor, que ya lo conocía sin saberlo, por lo menos vía telefónica, al copastor, que ha estado muy atento también de nosotros. Y no puedo dejar de mencionar a Francis, una gran amiguita de Facebook, cuyas palabras y sus saludos siempre me han llenado de ánimo en esta carrera de ir testificando lo que Dios ha hecho conmigo. No es algo de lo cual me sienta orgullosa. Lo único que me llena de orgullo es saber lo que Cristo hizo. Amén. Lo de la iglesia de Nita, como dijera Pablo, lo puse por estiércol para ganar a Cristo. Amén. Así que mis hermanos, gracias un millón. Los llevo en mi corazón y espero que ustedes me lleven en sus oraciones. Dios les bendiga y hasta la próxima. Perdón, hay algo que me prometí que no iba a dejar de hacer hoy. Porque es la encomienda que Cristo nos manda. Y a pesar de haber dicho un montón de cosas de la iglesia de Nita y de Aarón y de sus oficiales, Dios nos manda a que cojamos a veces a las personas y las sacudamos, pero no para dejarlas tendidas en el suelo. Santo. Es para recogerlas. Aleluya. Así que no puedo terminar este mensaje si no hago eso. Santo Dios. Porque la primera lección que yo recibí en los caminos de Cristo fue que un día hablé con una pastora, discípulo de Cristo, y yo le dije todo lo que Aarón me había hecho, que no lo dije todo aquí, porque no todo conviene ni todo edifica. Y yo dije, como los mitas me habían enseñado que los de otras iglesias eran atados, eran blasfemos y eran malos, yo dije, psicológicamente yo necesitaba que esa señora me hablara mal de Aarón. Y aquella sierva de Dios se me quedó mirando después de todo lo que yo dije, más de una hora. Imagínense ustedes, me despaché con la cuchara grande, pastor. Y aquella pastora me mira y me dice, ¿tú sabes algo? Tú tienes que perdonar a Aarón. Aleluya. Y a mí se me descuadró la mente, el cerebro, los sentimientos, el corazón se me partió en 1000 pedazos. ¿Cómo esta señora mental y se volvió loca? No que íbamos a hablar mal de él para mi satisfacción personal. Tú tienes que perdonar a Aarón. Y mira que te estoy diciendo tiene. No te estoy diciendo cuando lo sientas. Porque el perdón no es un sentimiento, no es una emoción. El perdón es una decisión. Aleluya. Dios estaba dispuesto para ti. Tú decidiste dar el paso de salir de los mitas. Fue tu decisión. Y es tu decisión perdonarlo por la salud de tu alma y para la liberación de su alma y del pueblo. Y en aquel momento, aunque yo no lo sentía, yo perdoné a Aarón a la distancia. Gloria a Dios. Porque es una persona que está haciendo mala, haciendo cosas malas,
porque es un alma que está cautiva y porque el enemigo lo tiene atrapado. Y nuestra batalla es contra el que domina a la persona a hacer las cosas malas. Así que es importante que sepan que yo perdoné a Aarón y que me encantaría que cuando se llegue el último suspiro de su vida, si no se ha arrepentido, fuera a través de mí que Dios me diera el honor de ir a presentarle el plan de salvación de Jesucristo para su vida, porque lo necesita. Porque uno de esos jóvenes maltratados por Juanita García Peraza, aunque él no lo reconozca así, fue él. Porque Juanita García Peraza le prohibía besar a sus padres. Y él mismo nos contaba que él se escondía para irse un día de madre a poderle dar un beso a su mamá. Y cuando subía a la casita, su Mita lo reprendía y lo botaba de la casa. Y él tenía que humillarse con los mismos sacrificios que yo les he mostrado aquí para que Mita volviera a recibirlo en la casa. Hay veces que nuestros agresores están asumiendo una conducta aprendida. Por eso en el día de hoy, aunque quizás este video directamente Aarón no lo vea, pero le digo al alto liderato y te digo a ti, Aarón, directamente, que tú tienes un alma que salvar. Es tu decisión liberar tu alma y liberar a ese pueblo que está allí. Y que bajo los brazos del caballero de la cruz, donde cabemos todos estos que estamos aquí, debajo de esos brazos también hay un lugar para ti. Pero lo tienes que aceptar. Pero tienes que decidir arrepentirte. Y habrá fiesta en el cielo, porque por lo único que hay fiesta en el cielo es por un alma que llega a Cristo. Te invito a que te liberes tú y que liberes al pueblo. Que le devuelvas el sacrificio de Cristo. Devuélveles la libertad con la que nacieron. Quítate la máscara y di como dijo David: Jehová pequé, Jehová pequé. Y habrá misericordia y perdón para ti. De lo contrario, todos sabemos que tenemos una cita en el tribunal de Cristo. Si no te arrepientes, estarás del lado opuesto a la cruz. Pero los que hemos abrazado a Cristo vamos ante ese tribunal con tremendo abogado. Tu bufete de abogado tiene poder en la tierra, no tiene poder en el cielo. El dinero que genera la iglesia puede comprar tribunales en este país, pero no pueden comprar el corazón de Cristo ni la salvación del alma. La invitación está en ti. Y yo sé que el día que tuviéramos que ir a presentar el plan de salvación a este pueblo, yo sé que no voy sola. Porque yo sé que mis hermanos y estos pastores valientes que están aquí están dispuestos a ir a meter manos, a trabajar en aquel lugar, a presentarle a Cristo a las almas, a sanar heridas, a perdonar y a llevar el amor de Dios a aquellas personas. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Que no le sirvamos a un Dios imaginario, que le sirvamos a un Dios que es real, que es verdadero, que no es un accidente. Jesucristo no es un accidente de la creación. Él es la creación misma. Amén. Así que, mis hermanos, dicho eso, la decisión está de ustedes. Dios les bendiga. Amén.